nacional. En ese sentido, no es fácil porque a veces cada lugar, digamos, lo ve desde su óptica y dice, no, bueno, yo pero me gustaría que el parque estuviera acá, lo comparto, pero lo tengo yo, digamos. Y a veces no es la mejor localización. También juega el tema de las expectativas. Tampoco es bueno de repente que uno, para la propia localidad, genere iniciativas de desarrollo que después se frustren por A o por B, y eso también es una cuestión que hay que trabajar y colaborar desde las instancias más generales. Y hay un tema que nosotros hemos tratado de trabajar y que creo que lentamente vamos ganando avances en eso con la ayuda de ustedes. En este tema y en otros parecidos es el trabajo un poco más regional, o sea, tratar de vincular, así como vinculamos empresas en clústeres o en distintas formas de asociativismo, también vincular regiones. También decir, bueno, juntémonos varias agencias y pensemos una acción más regional, juntémonos varios municipios, ver entre provincias, dependiendo el tipo de proyecto o el tipo de iniciativa, el nivel al cual conviene la asociación. Pero ese trabajo más integrado me parece que es una de las vías que tenemos que fomentar nosotros del Gobierno Nacional, digamos, y ustedes a nivel territorial, porque entiendo que para un país tan amplio y diverso como Argentina, está bueno valorizar lo local, pero también está bueno ir integrándose en regiones que muchas veces están naturalmente definidas por cuestiones geográficas, cuestiones de estructura productiva, cuestiones históricas, y otras hay que empezar a trabajar sobre ello y se van dando, digamos, las vinculaciones. La otra cuestión que a veces también yo encontramos acá con el equipo que uno tiene que trabajar bastante, y eso, digamos, reconozco que es la enseñanza que de alguna manera yo he sacado al interactuar con ustedes en términos de agencias y con los municipios, es que, así como hay a veces una especie de sobre o de romantización de lo local, ¿no? Digamos, ustedes ven mucha literatura, sobre todo internacional, que trabaja mucho sobre el tema del desarrollo local y las bondades de pensar local, actuar globalmente, etc. La realidad también que eso genera sus temas, digamos, ¿no? Y que depende mucho, en última instancia, de las voluntades humanas involucradas en eso. O sea, para hacerlo más pedestre todavía, digamos, muchas veces una agencia, un municipio funciona bien porque hay un grupito de personas que tiene las ideas claras, convoca, tiene capacidad de liderazgo, toma las decisiones, se equivoca por ahí, pero digamos va para adelante. Y de repente otro lugar que tiene más recursos tiene un grado de desarrollo menor o va más lento porque no hay tanto compromiso de las fuerzas locales. Creo que eso es otro trabajo importante que hay que hacer y que es un trabajo político en el sentido pleno de la palabra, que es ir evangelizando de alguna manera en cada localidad de las ventajas de la necesidad, digamos, para ingresar en un verdadero proceso de desarrollo, de un compromiso de todos los actores locales. Lo cual no significa que todos tengan que dejar sus empresas o actividades, dedicarse a una actividad más política, digamos, pero sino significa que es necesario compatibilizar los intereses personales con intereses más generales. Y eso se ve muy claro en las agencias o en las ventanillas, incluso bueno, en los municipios, cuando se dejan de lado o se resigna cierto tiempo dedicado a actividades personales para dedicarlas a una actividad más gremial o política. Y eso que puede parecer de una forma también un poco romántica de ver la realidad, creo que es una cosa muy concreta y muy real, digamos, es decir, es una necesidad para generar proceso de desarrollo que haya un convencimiento, digamos, de quienes están en ese territorio. Hubo otras épocas, incluso a lo que es el nivel de la gran teoría, digamos, del desarrollo internacional, donde había como una imposición, digamos, como que los técnicos venían de afuera, sabían, te daban el plan de desarrollo y tenías que atenerte a él. La realidad es que eso no funcionó y el trabajo creo que es ahora al revés, es bien desde las bases hacia arriba, pero también permitiendo esa interacción con quienes tienen una visión más general para evitar desequilibrios, evitar competencias entre regiones que no tienen sentido, al contrario, hacer sumar de tal manera de poder agregar valor en sentido general. Y otro tema que también, ya bajando un poquito más a cosas
concreta. Otro tema que también a mí me preocupa particularmente y en general al gobierno se está trabajando fuerte en eso, es el tema de cómo fortalecer o cómo generar estos procesos de desarrollo sin cerrarnos al exterior, porque obviamente ninguna región se va a trabajar solamente para sí misma, pero aprovechando lo más posible los recursos locales. Yo creo que cuando uno recorre el territorio se da cuenta de 2 o 3 cosas en Argentina. Por un lado, que hay muchas regiones con muchos recursos que muchas veces terminan siendo, entre comillas, exportados fuera de la región sin generar valor internamente, y hay todo un proceso donde todavía tenemos que trabajar mucho. Y también eso desde el punto de vista, digamos, de la transformación, por ejemplo, de algún recurso natural, o no, porque no necesariamente tenemos que armar, si bien, digamos, claramente eso lo estamos planteando en el Plan Estratégico Industrial, claramente Argentina tiene una vía de desarrollo que es el agregado de valor a sus recursos naturales, que ya ha avanzado bastante, pero todavía nos queda mucho para avanzar, pero también tenemos otras opciones, que es generar cadenas de valor a partir de otros recursos, otras situaciones que no son naturales, entre comillas, ¿no? Y nosotros tenemos buenos ejemplos en varios lados del país donde de repente estamos generando un clúster informático, un clúster metalmecánico, etcétera, en regiones que a lo mejor no tenían una tradición en ese sentido. Entonces digo, para eso también es interesante, estamos trabajando y creo que es una tarea entre todos tenemos que poner un poco de cabeza, es cómo hacer también para que los recursos financieros locales queden o participen en parte en el desarrollo de la propia localidad. Es decir, uno ve por un lado que hay muchas oportunidades de negocios y de transformación en Argentina, en muchas localidades, incluso en algunas que a priori de acá del centro dicen, no, es un pueblito perdido de no sé dónde, no doy ejemplos para evitar que nadie se sienta incómodo, pero cuando uno está ahí se da cuenta que no, que en realidad tenés cosas para hacer, sí. Y parte del despegue de esas oportunidades, a mi juicio, es ver cómo se hace para canalizar los recursos que hay en la localidad en emprendimientos de envergadura en lo posible en esa propia localidad o en localidades cercanas, para seguir con esta idea regional. Es decir, de alguna manera ir convenciendo a quienes tienen capacidad de generar riqueza y transformarla en fondos, de que no todo es, digamos, va por invertirlo en ladrillos, si se quiere, para poner la cosa más obvia, acá en Capital Federal. Creo que se ha avanzado mucho en eso, porque aparece un cuarto factor, y con esto voy terminando para dar paso a mis colegas, un cuarto factor que es, y quizás ustedes me pueden, digamos, corroborar o no de sus respectivos territorios, pero a mí me da la impresión de que el cambio que se ha iniciado desde 2003 a la fecha, entre otras cosas, ha generado una revalorización del rol del empresariado. Si bien obviamente tenemos algunos ejemplos de empresariado que no son los que uno desearía, sí tenemos mucho, sobre todo entre las pymes, gente que trabaja muy bien, trabaja con esfuerzo, pero al margen de eso, porque a lo mejor lo venía haciendo de hace 30, 40, 50 años en algunos casos, lo que digo es que ha cambiado un poco la percepción de la sociedad hacia el empresario, quizás porque las pymes han ganado más relevancia en la visión pública. Entonces, y yo lo noto especialmente entre los jóvenes, acá tenemos un intendente joven, nosotros que trabajamos con el programa de empresariado joven, estamos notando, yo estoy notando, que muchos jóvenes están viendo la carrera empresarial, por llamarla de alguna manera, como una opción viable de desarrollo personal y profesional. Entendido profesional en sentido amplio, no solo el tipo que se recibió en la universidad, sino también el tipo que tiene un título, el tipo que no tiene nada y que quiere, digamos, empezar a trabajar en un sector y llegar. ¿Y por qué digo eso? Porque me da la impresión de decir, el típico modelo argentino de mi hijo el doctor, digamos, que también es un poco más viejo que cualquiera de nosotros, pero digamos, está un poco en la memoria histórica, de alguna manera siempre, entre comillas, por lo menos en ciertos grupos sociales, desmerecía la actividad empresarial como algo que no tenía tanto estatus, no era cool, digamos, ¿no? Y sin embargo ahora yo creo que se está notando al revés, que muchos chicos, sean profesionales o no, dicen, bueno, pongamos una empresa, trabajemos, generemos algo. Y lo más interesante es que mucha de esa gente lo está haciendo en su propio territorio. Incluso a lo mejor vienen a estudiar a las grandes ciudades, a Buenos Aires, a Córdoba, a Mendoza, y después se van con algún título y una idea de proyecto, y con suerte con algunos fondos, a su pueblo original a tratar de poner ahí un emprendimiento. Eso en términos individuales es muy bueno, en términos de Estado yo creo que es mucho mejor, porque claramente nos está dando dos cosas. Por un lado, una base
de desarrollo que se está federalizando, no se concentran todos en un solo lado. Y segundo, que nos está dando el semillero de reconstrucción de lo que sería un empresariado nacional, sobre todo pequeño y mediano, que para mí es una de las bases donde tiene que asentarse un proceso de crecimiento y de desarrollo económico. Obviamente las grandes empresas son bienvenidas, son útiles, es necesaria una cadena de valor y algunas son, por definición, no hay producción posible si no es en gran escala. Pero para un país tan extenso como el nuestro, con la población repartida y con mucha población concentrada en ciudades que podría volver a otros lados, desarrollar un empresariado nacional fuerte y repartido el territorio creo que es básico. Yo siempre pongo, y no estoy pensando, con todo el respeto, digamos, que me merecen, modelos de países que uno imagina bien tercer mundo, sino estoy pensando en un modelo más como por ejemplo Alemania. Ustedes saben que Alemania, ni siquiera Italia, que obviamente siempre tomamos como referencia y que está con los famosos clústeres, etc. Pero Alemania, gran parte de la estructura productiva alemana, incluso sus principales empresas exportadoras, son empresas que a la escala nuestra serían medianas empresas. Y son empresas que tienen un perfil exportador, son empresas que tienen un nivel de desarrollo importante, son empresas que han dejado atrás lo artesanal sin perder alguna de las calidades obvias de la artesanía, y que hacen, digamos, dan como una base muy sólida a la estructura económica, en este caso Alemania, y yo creo que en muchos lados de Argentina se está generando ese fenómeno. Sin contar con los dos otros elementos que les comenté recién, que es el tema del arraigo y el tema del empleo. Ustedes saben que la pyme tiende a ser más intensiva en mano de obra que las grandes empresas, y eso para un país como Argentina creo que es muy beneficioso, sin perder con eso competitividad. Por lo tanto, y para no hacer más largo, de alguna manera la visión que nosotros tenemos es, obviamente, apoyar todo este proceso de federalización del desarrollo y de industrialización, y apoyarlo de qué manera, trabajando, en nuestro caso particular, dentro del Ministerio de Industria, con lo que serían programas más específicos orientados a las pequeñas y medianas empresas, tratando de insuflar de alguna manera, digamos, saltar por encima de estos dilemas e ir trabajando con el territorio para generar los procesos de crecimiento que nosotros estamos viendo que ya se están dando en muchos lados. Es decir, motivar, apoyar, consolidar ese crecimiento. Creo que tenemos bastante por hacer, pero creo que también que es un tema que se ha instalado ya fuerte en Argentina, ya hay ejemplos reales de éxito, y en el fondo estamos en una situación que yo entiendo que es muy buena, porque ya estamos en el momento en que los procesos comienzan a acelerarse y ganar dinámica propia. Necesitamos, sí, como gobierno y como representantes de las fuerzas vivas, como se decía en la época, de cada localidad, generar las acciones correctas para que esa dinámica social y económica que está generando no se trabe. Creo que las condiciones están dadas y bueno, seguir trabajando es un poco el mandato. Muchas gracias.